Bien, bienvenidos una vez más. Vamos a hablar esta vez sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Vamos a hablar de un tema muy importante sobre el manejo de la información, en la cual nosotros debemos tener muy en claros cómo nosotros manejamos la información que adquirimos de los diferentes medios en la era digital. Para esto hago referencia que he tomado estas presentaciones del ingeniero Fabián Jaramillo, en el cual nos supo explicar e informarnos de igual manera sobre qué es la competencia y manejo del conocimiento. Para eso vamos a ver las siguientes presentaciones y vamos a hablar sobre un tema muy importante, como hablé anteriormente, sobre la sociedad de la información y el conocimiento. En la actualidad vamos a ver que la información nos bombardea por diferentes medios. Ahora nosotros tenemos en la era digital múltiples formas de adquirir este conocimiento: por televisión, por internet, ahora por la inteligencia artificial. Bien, para eso vamos a hacernos una pregunta. ¿Estamos viviendo en una época de cambios o un cambio de época? Anteriormente nosotros podíamos estar hablando de que estamos viviendo una época de cambios, porque hubo una transición en la que anteriormente nuestros abuelos, nuestros padres hablaban sobre un cambio de época, en el que la era industrial hubo un cambio a la era digital. Entonces sí hubo un cambio de época muy significativo en nuestros tiempos. Ahora sabemos que el conocimiento en la era digital nos invade por todos lados. Antes la comunicación era restringida y limitada. Ahora nosotros podemos obtener múltiples informaciones de diferentes países, de países desarrollados, en los cuales existen muchas más capacidades de investigación. Anteriormente nosotros veíamos que existía una sociedad agraria en donde todo se veía en las plantaciones, en la agricultura, se movía, manejaban dinero de esa manera, intercambio de productos. Posteriormente vino la sociedad industrial, en donde hubo un cambio de era. En esta parte, la era industrial, comenzó a existir múltiples trabajos, muchos mecanismos, en donde se desarrollaron múltiples potencias mundiales, en este caso China y Estados Unidos. Y a continuación hubo el cambio de era de la sociedad de la información y del conocimiento, en donde la parte digital comenzó a invadir de forma masiva a todos los personas que estuvimos y vivimos en ese cambio de era. Anteriormente existía una deficiencia en los equipos electrónicos. Hubo un cambio muy significativo en la evolución de la era digital, como son anteriormente los tubos de vacío, el cambio y evolución de los transistores y de los circuitos integrados. Para así nosotros hablar ahora en nuestra era actual de las TIC y de las nuevas tecnologías. Anteriormente había solo la tecnología industrial, la tecnología digital, pero ahora tenemos la nueva tecnología, en donde también podemos hablar sobre la inteligencia artificial. Para eso nos cuestionamos y nos planteamos la siguiente pregunta: ¿estamos viviendo en una época de cambios o un cambio de época? El cambio de época, hubo la creación del motor, así posteriormente con la evolución de la industria comenzó a existir el uso de las computadoras. Y ahora
estamos mucho más conectados en la era digital por redes sociales, por el internet. Ahora toda la información es globalizada y todos tenemos acceso a ella. Para eso vamos a hacernos una segunda pregunta. ¿La educación ha cambiado la sociedad y los paradigmas? Como bien sabemos, la educación de igual manera se va transformando. No es la misma educación que tuvimos hace 20 años. Entonces vamos a hacer una siguiente pregunta. ¿La educación ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado la sociedad y los paradigmas? Como bien sabemos, la educación va evolucionando con el ser humano. La educación va parte y ligada con los cambios de eras. Pero ¿cómo nos llega a nosotros el tipo de información? Nos llega por medio de texto, por medio de sonidos, de videos, de imágenes, también por la parte ya digital, que es la animación. Con la evolución de las comunicaciones también nos llega la informática. ¿La educación ha cambiado? Pues sí, ha cambiado. Nosotros somos nativos digitales o somos migrantes digitales. ¿Cuáles son los nativos digitales? Son las personas o jóvenes que actualmente ya manejan su dispositivo, su computadora. ¿Y quiénes son los migrantes digitales? Son las personas que anteriormente estuvieron en el colegio y tuvieron que utilizar las máquinas de escribir, las computadoras, y ahora actualmente por obligación o por necesidad tienen que adaptarse a las nuevas eras digitales. Para reflexionar, los niños y jóvenes actuales son nativos digitales, pero analfabetos informacionales. Vamos a hablar de las personas que anteriormente utilizaban la computadora o la máquina de escribir. Son personas que anteriormente buscaban información. ¿En dónde podían buscar esa información? Eran en las bibliotecas, en repositorios de sus mismas universidades, en bibliotecas municipales, en donde ya era una información comprobada. Pero ahora los niños y jóvenes nativos digitales tienen toda la información, ya sea buena o mala, que encuentran en las redes. Podemos hablar ahora de YouTube, podemos hablar de Google, de algunos motores de búsqueda, pero no son 100% fiables de esa información. Esto lo habló Patricia Reyes. Entonces nosotros vamos a hablar sobre las nuevas competencias en manejos de la información. Para esto, el manejo de la información es un proceso a realizar para que nuestro desarrollo del conocimiento y nuestro aprendizaje sea duradero. Esto está tomado de EduTech. Entonces, ¿qué es la competencia en manejo de la información? Se define como la capacidad de adquirir, evaluar críticamente, seleccionar, usar, generar y comunicar información de tal modo que conduzca al conocimiento y a la sabiduría. La competencia de manejo de la información y el aprendizaje están muy ligados, porque mientras que nosotros adquiramos la información, la critiquemos, la discernimos, nosotros vamos a generar un aprendizaje autónomo. Este aprendizaje autónomo nosotros nos va a hacer que lo apliquemos, lo desarrollemos, y una vez aplicado, apropiado el conocimiento, va a ser duradero. La competencia de la información es la base para toda investigación y asimismo desarrollar un aprendizaje. La información no es igual que el aprendizaje. La información nosotros podemos adquirirlo de diferentes formas: por el teléfono, por computadoras, por fuentes de comunicaciones, medios de comunicación, pero no es lo mismo que el aprendizaje.
El aprendizaje es un proceso mucho más complejo. Por medio de nuestro proceso pedagógico, nosotros vamos a aprender a adquirir estos conocimientos, este aprendizaje, poderlo moldear, la información que nos llega, discernirla y apropiarnos así de este conocimiento. Pero, ¿cuál es aquí el estudiante? ¿Qué hará con este aprendizaje? Aquí viene el rol del docente, el rol del instructor en guiarle al estudiante y que éste sea el que pueda apropiarse de este conocimiento y poderlo aplicarlo y reproducirlo. Ahora vamos a saber cómo se logra una competencia. Nosotros tenemos la competencia cómo se conforma una competencia o está compuesta. Está en conocimientos, habilidades y valores. El saber hacer y el saber ser. Una vez que nosotros ya adquirimos este conocimiento, nosotros lo analizamos, lo sintetizamos, lo conceptualizamos, nos apropiamos de este conocimiento, manejamos la información adecuada a nuestra conveniencia, lo criticamos, lo investigamos y vamos viendo que no simplemente nosotros tenemos esa investigación, que anteriormente estas ideas también ya fueron planteadas por alguien atrás de nosotros, pero nosotros solo las estamos desarrollando a nuestra conveniencia y a nuestro aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que la información nos llega por diferentes medios. En este caso, en este ejemplo es la lectura, las habilidades del pensamiento, las capacidades mentales de orden superior. Todo esto nos conlleva al manejo de información. Esta es nuestra base para toda investigación y aprendizaje. El aprendizaje va a tener dos cimientos importantes, como es la investigación científica y el aprendizaje en sí. ¿Cómo es nuestra competencia en el manejo de información? ¿Usted es un profesional de la sociedad industrial o uno de la sociedad de la información y del conocimiento? ¿Usted quiere ser profesional de la sociedad industrial o uno de la sociedad de la información y del conocimiento? Son preguntas que nosotros nos debemos hacer si queremos llegar a esta era digital y no quedarnos atrás. Como ustedes ven, ahora en las escuelas y colegios hablan mucho sobre el manejo y competencias de aprendizaje y no deberíamos de quedarnos atrás en este sentido. Pero hay tres momentos del aprendizaje. El primer paso es buscar la información, porque nosotros no tenemos muy en claro nuestros pasos a seguir. Entonces es algo que nosotros no lo vemos, no sabemos a dónde nos va a llegar toda esta información. Nosotros tenemos que investigarlo y mientras vamos investigando vamos teniendo ya una guía, un camino y vamos viendo una luz al final del túnel. Mientras más investiguemos, mientras más nos apropiemos de los aprendizajes, nosotros vamos a saber y a llegar a nuestra meta. ¿Cómo los estudiantes manejan la información? Primero ellos buscan información sin saber lo que no saben. Buscan información, en este caso llamémoslo en el Rincón del Vago, en Google, en algunos motores de búsqueda. Buscan una sola fuente, ellos piensan que ya tuvieron la idea, ya encontraron su información, pero no saben que si es de calidad o no y se basan en esa investigación. Leen muy poco, ahora en la actualidad ya no lee mucho el estudiante. Olvidan los derechos de autor. Siempre ahora los estudiantes ya no citan. ¿Y qué hacen? Copian y pegan sin haber reflexionado lo que copian y pegan en sus trabajos.
se les dificulta presentar y comunicar esa información y probablemente su investigación va a ser deficiente. Ahora nosotros debemos de tener un método más preciso para buscar esta información. Primero nosotros debemos de formular nuestras preguntas, el por qué y para qué de esta investigación, elaborar un plan de investigación, ubicar fuentes de información adecuada como los motores de búsqueda científicos que existen en las plataformas digitales, buscar efectivamente la información, no solo quedarnos con un solo autor, sino citar varios autores. Evaluar si es que esta investigación es adecuada para mi investigación. Organizar y analizar esta información. La sintetizamos y luego nosotros la comunicamos siempre respetando los derechos de autor. Y bueno, esto ha sido todo en la competencia de manejo de la información. Muchas gracias por su atención.